Doy fe que lo que se hace de joven puede determinar el resto de tu vida, puede detonar una gran idea cuando crees que ya sabes mucho más que cuando estabas joven, ¿no? Entonces yo creo que todos los días hay que tomarlo, sí vivimos el presente, pero todos los días hay que recordar el pasado para saber lo que nos ha costado, y hay que prepararnos para el futuro, porque el futuro es ya. Ahorita digo, finalmente es ya, ¿no? Y entonces sí, el presente, hay que prepararnos, el presente cuenta mucho, porque tenemos que tener la mirada fija en el futuro también. O sea, tenemos que ser seres, pues casi viajeros en el tiempo, ¿no? Todos los días. Bienvenidos a Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos. La trayectoria de mis invitados habla por sí solo. Algunos de ustedes podrán o no estar de acuerdo con su forma de pensar, pero lo que no van a poder negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino para acercarse a cumplir sus sueños. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos, pero lo más importante, entender los cómo de lo que están haciendo para que ustedes y yo podamos trasladarlo a nuestra vida y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. En este episodio mi invitada se llama Sofía Segovia. Sofía es conferencista, escritora y bestseller mexicana. Seguramente la conocerás por sus novelas El murmullo de las abejas, Huracán y la más reciente Peregrinos, las cuales han tenido una excelente recepción por la crítica. Sofía ha logrado que El murmullo de las abejas sea una de las novelas más vendidas en México y en todo el mundo hispanohablante. El periódico Reforma catalogó a Peregrinos como una de las mejores novelas del 2019 y la traducción del murmullo de las abejas, The Murmur of Peace, publicado a través de Amazon Crossing, es actualmente de los libros más vendidos en Amazon de Estados Unidos y de Reino Unido, y también ha sido aclamado por el Washington Post, Book Riot y Booklist. Su más reciente obra es El pasado como memoria del futuro, que es su primera obra de no ficción publicada con motivo del 50 aniversario de la Universidad de Monterrey, y actualmente está trabajando en su siguiente novela que se publicará a finales del 2020. En el episodio platicamos sobre la importancia de la identidad y el recordar de dónde vienes para que puedas definir tu futuro, también sobre cómo mantenerte creando y las implicaciones y desafíos que Sofía tuvo que enfrentar para publicar una novela que la industria consideraba que era demasiado regional como para poder tener éxito. Sofía, gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Te agradezco muchísimo la oportunidad, muchísimo el tiempo, y vámonos con lo primero. ¿Te imaginaste cuando estabas más chica algún día tener tu propia novela escrita, verla en aeropuertos, verla en lugares, encontrarte a gente que tuviera esa novela en las manos y que te dijera: lloré en el gimnasio, lloré mientras estaba en el aeropuerto? Y no solamente una, sino ya tienes varias novelas, son bestsellers, van a estar traducidas en muchos idiomas. ¿Cómo veías? O sea, ¿lo veías venir? ¿Sabías qué iba a pasar? Ni siquiera se me ocurría que yo podía soñar con eso. Para nada. A los 15 años, a los 20, a los 30, hasta los 35. Ajá. Lo que sí siento es que de todas maneras sí me preparé mucho, okay, para el día en que se me ocurrió que sí podía soñar con ser novelista. Yo era lectora, antes que nada. Y que, porque sí vivía yo en Monterrey, México, la ciudad capital industrial de México, que tiene su historia, y yo ahora que la he analizado tanto, entiendo muy bien el momento que me tocó a mí vivir de Monterrey, que viene de una historia pues de mucho esfuerzo, y cuando hay esfuerzo por sobrevivir y luego por fin empieza a sacar una ciudad la cara del agua, ¿no? Un equilibrio económico. Okay. Empieza quizá a detonar un poco de arte, pero a la gente de mi generación... Cuando tienes 15 años era trabajo. Trabajo, que sea práctico. No había arte, no había librerías, no había nada en esta ciudad, no había conciertos. Okay. Hoy es una ciudad que también me parece que puede llegar a nombrarse la capital de los conciertos y de las fests y de todo, y a mí me sorprende mucho que es un cambio que yo vi suceder. Okay. O sea, como la historia acelerada, ¿no? De mi vida como niña aquí en esta ciudad, ahora como mujer adulta que tiene hijos ya también adultos.
veo que les toca vivir una ciudad muy, muy distinta, con sus problemas y todo, porque una ciudad que crece tanto, pues los ofrece, pero una ciudad que ha evolucionado mucho hacia la cultura. Pero entonces yo a los 15 años, en una ciudad donde no había librerías, donde, bueno, estaba en un colegio muy bueno que tenía una gran biblioteca, eso sí, y en mi familia sí se leía. Entonces ese era mi acceso a la literatura. Sin embargo, yo no había conocido a ningún autor de aquí. O sea, no había cómo decir, pues es gente normal, esa que escribe, ¿no? Es gente normal que lleva a los hijos a la escuela o lo que sucede, ¿no? No, me parecía a mí que todo el que yo leía, quizá creía yo que vivían como en otro plano de existencia. Ok, sí. No sé, que aquí en Monterrey no había lugar para eso. Esa es la historia que esta ciudad me contó de mí. Ok. ¿Sí? Y entonces, en ese entonces, pues no surgía mucho arte. Una ciudad que no cuenta arte, no produce mucho arte. Y entonces... Si no lo veías, o sea, no veías simplemente... que alguien pudiera hacer... O sea, hoy en día tú puedes ver a alguien que hace videos en YouTube. Me encanta y dices, eso. yo también y que podría hacer podcasts. eso. Que tiene un podcast, pero en ese Así entonces no tenías a nadie cerca. Nadie, nada. Y entonces lo que dices de la historia que te cuentas, ¿no? Así es. Pues si nadie lo ha hecho. Cuando escojas una carrera, escoge una que sea práctica, porque esta ciudad necesita gente que sea práctica de tuercas y tornillos, o en mi caso, que yo sí quería ser, eso sí sé, yo quería ser escritora. No es lo mismo ser escritora que ser novelista. Yo también era muy, muy consciente del mundo político en el que vivía México en los 80s. Tenía mucha conciencia política, mucho interés y sobre todo mucha opinión. Y entonces yo sí me veía escribiendo para algún periódico o así. Por otro lado, eso rápido me convencí de que no era para mí. ¿Por qué? Porque era una época, ahorita también, no sé desde cuándo, pero sigue, una época en la que ser periodista era muy, muy peligroso. Morían muchísimo. Sigue siendo, bueno, sí, ha cambiado un poco porque ahora me parece que la fuente de mucha violencia contra los periodistas quizá también venga de, bueno, pues el crimen, ¿no? Y en ese entonces no. En ese entonces surgía directo del gobierno que lo dominaba todo. Quería dominar hasta las ideas. Y bueno, yo sí tenía muchas ideas, pero sí me convencí, rápidamente me di cuenta de que no quería morir por escribir en el periódico, ¿no? Claro. ¿Qué aprendiste de esa etapa nada más para saber? O sea, ¿de qué te diste cuenta que a lo mejor antes de entrar a eso no habías notado? Porque también sé que ayudabas a hacer discursos políticos, ayudabas a... Más adelantito, más adelante en la carrera, porque escogí. ¿Qué carrera escogí? Y creo que escogí la carrera perfecta para mí, que fue comunicación. Porque quería escribir, quería ser escritora, quería escribir en los periódicos, ¿no? La carrera me quitó rápidamente esa ilusión, y no me arrepiento, porque además no tenía yo en realidad pues buena cepa para periodista, ¿no? A mí me gustaba ponerle flores a las cosas, entonces yo decía, qué frustrante, a mí me quedaría más bonito si le pongo tal o cual, ¿no? Y pero nadie, aún en la carrera, me dijo, no, eso es característica de un novelista, de un creador, ¿no? No había ni siquiera esa idea en la Universidad de Monterrey, donde estudié. Todavía tenía que esperar más, pero de mientras sí, tenía ese interés político y entonces participaba en la política y pues escribía discursos para políticos bien escogidos, por cierto. Nunca me he arrepentido de nada, porque luego me dicen, ¿cómo? Bueno, pues es que la política puede ser tan buena o tan mala como se haga, ¿no? Y yo no creo que debamos de apestar toda la política o de verla toda apestada, sino escoger muy bien a quién vamos a escuchar, ¿no? Y entonces, en aquel momento, bueno, yo escribía estos discursos y después, ¿qué más? Pues guiones. Pero ¿ahí qué aprendiste? O sea, de esa etapa específica, ¿qué te diste cuenta o qué viste?
me di cuenta de que no era Shakespeare. Okay. Porque me gustaban mucho los discursos políticos que escribe Shakespeare en sus obras. Me encantan las obras políticas, muchas más también, pero las políticas de Shakespeare me encantan. Esto del poder que tiene un personaje de empezar a hablar y para al final haber convencido a todo un pueblo, ¿no? O a todo un ejército de olvidar el miedo, etcétera. Y la verdad, genial. Y no lo logré. Okay. No lo logré. Pero lo que sí creo es que las grandes ideas pueden empezar cuando jóvenes. Y eso es algo que a mí todavía hoy me da gusto, ¿ok? No me dediqué al periodismo. No me dediqué a escribir discursos políticos. Ya no quiero hacer eso. Sin embargo, sí creo que siguen en mí estas ilusiones juveniles, si quieres, de querer hacer mejor México, de mejorar este país o el mundo, ¿no? Y creo que, bueno, eso me da mucho gusto haberlo conservado, porque hoy en mis novelas yo intento aclararme ciertas cosas, pero también encontrar un camino mejor. Se imprime eso mucho en mis novelas y creo que es algo que viene de aquella época. Algo que he escuchado es que cuando tú empezaste a escribir las novelas, especialmente la del Murmullo, te decías que está muy local. Es que no va, ¿no? Como... No, yo no, me decían. Ajá, por eso que te decían, sí, es claro. que está muy local y por ser muy local no va a impactar en grandes lugares. ¿Qué tienes que decir hoy al respecto de eso, no? Que a fin de cuentas ya vimos lo que pasó. ¿Qué opinas? ¿Y por qué tu inclinación a contar historias locales, ultra locales de una ciudad que no es la Ciudad de México, que es la ciudad más importante si lo quieres ver así del país? O sea, ¿por qué decidirte hacer eso? Bueno, porque tengo una queja enorme. Ajá, a ver. Que, bueno, Monterrey, realmente por esta historia que les conté antes, así en súper versión corta, de que viene de un esfuerzo muy grande por encontrar lo suyo parece que ha sido la industria, no sé cuánto, que diga el futuro, pero sí hasta ahorita, ok, la industria, los servicios, el comercio, etcétera, ¿no? Lo encontró muy bien. La prisa, estar corriendo. Muy bien. Y digamos que ya ha surgido esta evolución hacia la cultura. Sin embargo, hoy todavía no nos distinguimos por nuestra creación artística, por ser creadores. Y hay muchísimo, ¿no? Y entonces, así también como te digo eso, también no podemos negar que Monterrey no está en ningún libro de historia, en ninguno. Todos estudiamos historia, todos nos sacamos 100 en los exámenes, espero. Y sin embargo, nunca encontramos a Monterrey en los libros de historia que lee el mexicano en general. Los que te mandan de la SEP, ¿te acuerdas? De la SEP, sí, exactamente. O sea, en Monterrey no está. Y a mí me parece algo muy duro. Porque también en ese sentido es como una filosofía que ha imperado en el país, de contar la historia de la manera más sencilla, para que nadie se pregunte nada y entonces y al final ¿quién ganó? Todos, ¿no? O sea, es la manera más sencilla de contarla para que nadie diga, oye, a mí me interesa la historia, oye, pero espérate, esa verdad que me estás contando no es que sea falsa, es que le faltan piezas, le faltan muchas piezas. Y una de esas grandes faltantes es Monterrey, es la historia de Monterrey. Y entonces lo mismo sucede en la literatura, yo, no es mi primera novela El murmullo de las abejas, es mi segunda. La primera se llamó primero Noche de huracán. La mandé a las grandes editoriales, nadie ni siquiera decían en ese entonces, Google no era el mismo que soy. Ahora yo le digo el santo Google porque todo lo responde, ¿no? A buen santo te arriba.
Pero en ese entonces, en el 2003, ya existía, pero la verdad no sabía todavía tanta cosa ese Google y no nos solucionaba todo, ¿no? Y las editoriales, asimismo, recibían todo en físico. Y entonces yo creo que habrán visto quizá el sobre que yo mandé a las diversas editoriales y vieron que venía de Monterrey y dijeron, allá en el Rancho Grande, ¿no? Ajá, ahí no va a haber nada. Y ni siquiera recibí respuesta, o sea, sigo esperando, ¿no? Okay. ¿Dónde quedó esa novela? Ahí cuando la mandé en ese entonces, pues yo me la imagino en un hoyo negro de la literatura donde nadie la abre. ¿Cuántas cosas se van a ir ahí? ¿No? Yo creo que la mayoría. ¿Cuántas historias de gente o novelas están en el limbo porque nadie se animó a leerlas? Sí, y es que si no tienes ahí una conexión, que yo no tenía, se necesita un gran golpe de suerte, que tuve con El murmullo de las abejas. Okay. Tuve el golpe de suerte, la mandé por correo y que, bueno, una editora que después sería mi editora, lo abriera y dijera, esto que las primeras páginas de la novela me gustaron, mándame todas. En 2 meses ya estaba yo en Ciudad de México, y ahí voy a lo que dices, para firmar el contrato del murmullo de las abejas. Y entonces estábamos ahí, y el contrato decía, y entonces las publicaciones en España y en Sudamérica, y luego las traducciones, y los audiolibros, y las películas, y todo. Y yo, emocionada, fui a firmar. No se me quitó la emoción de todas maneras cuando me dijo, ni te emociones tanto. Porque lo que sucede aquí en México, o sea, nuestras novelas mexicanas, casi nadie las agarra fuera del país. Y además, dice, a mí me gusta mucho tu novela. Porque bueno, ella era una editora que todavía tenía que presentarla y darla a leer dentro de la editorial. Ya las había convencido, pero todavía faltaba, pues, que la conocieran más. Y entonces decía que de todas maneras nunca sucedía, que sucedía muy poco con las novelas mexicanas, pero que además nunca sucedía si una novela no era súper exitosa. Y que a ella le gustaba mi novela, pero que se le hacía muy difícil porque era una novela muy regional. Y entonces yo le dije, a ver, espérame. Hoy somos muy amigas, ¿verdad? Pero siempre nos hablamos de manera muy directa y le dije, espérame, yo veo mi novela en todos lados. Y le dije, y la literatura es un viaje. ¿Y por qué alguien no va a querer venir a visitar Linares, Nuevo León y Monterrey, ¿no? Porque la novela trata de las dos ciudades. Y le dije, ¿por qué no van a querer venir? Si yo leo los libros de Stieg Larsson de The Girl with the Dragon Tattoo, por ejemplo, que le escribió en sueco sobre Suecia, sobre un crimen y habla sobre la calle tal y la calle cual, y yo no puedo ni pronunciar. Y sin embargo, pues todo México se dejó enamorar, todo el mundo, ¿no? Por ir a Noruega, a Suecia, a una muy buena historia. Le dije, yo creo que una muy buena historia pues, es una gran invitación. Y yo sí creo que mi novela puede estar en todos lados. Sí, tú sí lo creías, o sea, tú... Yo sí, porque le dije, no hay novela en la literatura que no sea regional. 100 años de soledad. Es la que estaba pensando yo cuando dijiste. Ender's Game, o sea, Ender's Game es ciencia ficción, sucede en el espacio, también es regional, ¿no? Vamos a ir a través de los libros a lugares a los que quizá nunca vayamos a poder ir. Antes de ir a París, yo ya había ido yo ya había ido en los libros por Historia de 2 ciudades, ¿no? Y lo mismo Rusia, y lo mismo muchos lugares que ojalá un día vaya en persona. Pero que primero, bueno, fui por un libro y te sientes parte, ¿no? Y es lo bonito de la literatura. Y así sucedió. Y entonces ya conocieron más la novela y dijeron, no, esto se tiene que ir en grande. Antes de que se publicara en México, ya también estaba pactada para, pues, todo Sudamérica, Estados Unidos en español, España también, y bueno, pues ha sido esa novela... Y después volvieron a sacar Noche de Huracán. Esa novela le abrió la puerta a Noche de Huracán, pero decidimos mejor ponerle un nombre más contundente, no quitarle la esencia a la novela, porque es una novela en la que también hablo yo de este México que duele, ¿no? En todas mis novelas sale lo político que tengo.
a pesar de que no se sientan, o sea, allí hay. Y resulta que en el 2016 salió Huracán. Okay. Una novela que esperó bastante. Y debo aclarar que luego en la editorial, cuando llegué con el murmullo, me decían, ¿dónde estabas escondida? ¿En qué cerro estabas trepada? Porque, pues, Monterrey, la ciudad de las montañas, ¿no? Y les dije, no. Por aquí en algún hoyo negro tienes mi novela que nunca volteaste a ver. Porque tienen que voltear a ver a todos lados. Porque sí, la literatura, así como la historia, se cuenta en este país, se cuenta nada más desde un lugar geográfico, desde un lugar de género, desde un lugar de ideología, desde un punto de vista. No nos enriquece a nadie. Entonces, les decía yo, el país es muy grande y tiene esquinas enormes en el norte. Es donde el país se hace más grande y se están haciendo grandes cosas. Así es que miren, volteen a ver el noreste, vean a Monterrey, están saliendo grandes cosas de aquí. ¿Cómo le haces para que te volteen a ver? Y te lo digo porque así como me acabas de decir de Monterrey, gente me escribe de Mérida, de Chiapas, en Oaxaca, en Torreón, que está aquí cerquita. Claro. O sea, oye, es que aquí hay mucho talento, pero no hay tal. O aquí no hay eventos, o aquí no hay cosas. ¿Cómo empiezas a hacer ese cambio? ¿Cómo crees tú? Yo creo que con valentía. De verdad. O sea, con apretando la tripa y diciendo, voy a volver a tratar. Porque la experiencia que yo tuve con Huracán, pues fue muy triste y muy decepcionante. Uh-huh. Y lamento un poco que a los 38 años que andaba mandándola, primero me quedé esperando dócilmente y luego entre la espera, bueno, la vida se atraviesa, te distrae. Yo tenía hijos chicos, pues los llevaba a la escuela como cualquiera tiene que llevar y tenía que ir al mandado, etcétera. Bueno, todo lo que hacía, participaba mucho en muchos eventos, en muchas cosas, y se pasaron los años. Y lamento un poco, no el paso de los años, sino lamento no haber tenido en mí en ese entonces esta certeza de volver a tratar, es más, ir a tocarles la puerta directamente, ¿no? Yeah. No lo hice. Al mismo tiempo pienso que de todas maneras los años me sirvieron para evolucionar como escritora y como ser humano. Entonces no lamento también, o sea, es sacar de lo malo lo bueno, ¿no? ¿Pero abandonaste un poco el sueño en ese entonces? O sea, en el tiempo que dijiste, ahí van los manuscritos. Como que se quedó así como en un stasis, así, en un limbo. Uh-huh. De todas maneras, la novela de repente me decía, aquí estoy en el cajón, o sea, no me dejaba dormir, había noches que no me dejaba dormir. Yo decía, pero es que ya no sé qué más hacer, o sea, no sé qué más hacer. Bueno, también la evolución de esta ciudad, de Monterrey, yo la vi suceder en este tiempo, porque para el 2010, CONARTE, que es pues la Secretaría de Cultura aquí del Estado de Nuevo León, buscaba talento para publicar. Y sí, la mandé y la publicaron, una publicación muy pequeña, 1000 ejemplares nada más, casi un libro club, ¿verdad? Pero ahí fue donde dije, de esto se trataba. Okay. ¿Por qué? Porque sí fue muy bien aceptada. Los lectores, pues quizá empezaron a leerla porque, pues es la hija de mi amiga o es okay, sí. Así, pero finalmente después la tomaron libroclubes aquí. Fíjate, ya había libroclubes aquí, ya había librerías, ya había la Secretaría de Cultura y ya había este interés por publicar el talento local. Los libroclubes que lo leían y que me invitaban a discutir el libro, me alimentaban a mí gusto por darme cuenta de que eso se trataba, de mandar un mensaje. Finalmente soy comunicóloga, ¿no? Es lo más humano, mandar un mensaje. Estamos aquí ahorita, ¿no? Hay 1000 formas que puede tomar un mensaje. Y el mensaje que yo había mandado era en forma de novela. Y resulta que estaba sin receptor. Y por fin tuvo su receptor. Y entonces dije, sí, esto es lo que me hace humano, finalmente. O sea, cuando mandamos un mensaje y lo recibe alguien, esta es la comunicación humana, ¿no? Y mi comunicación era a través de una novela. Y se había quedado como botella con un mensaje en el mar.
Yeah. Y entonces, lo que logró es que yo me sentara a escribir El murmullo de las abejas, que era una novela que tenía desde mucho antes en la cabeza, así, y que, me suena muy bien este murmullo de las abejas, pero bueno, la vida se atraviesa, la vida no nos deja, no es como que la vida nos está sentando en la silla y nos pone a trabajar en los sueños, ¿eh? Hay que perseguirlos y hay que trabajar muy duro. Ahorita que hablabas de eso y de cómo te sentís cuando veías que gente te invitaba y estaban leyendo, ¿ahí te cayó el 20? ¿O cuándo fue donde dijiste, a esto me puedo dedicar? O sea, esto es lo mío, o sí soy buena para esto. ¿Cómo en qué momento te cayó? Porque también sé que hasta los 30 años te metiste en un taller de 35. A 35 de literatura, más hiciste tu novela y te la creíste, o sea, hiciste la diferencia entre ser escritor y ser novelista. O sea, ¿cuándo te cayó bien ese 20 y por qué? Cuando escribí Noche de Huracán sí tenía la certeza de que era una muy buena novela. Yo la tenía. Una novela que proponía bastante, no nada más en cuanto al mensaje, sino también en su estructura. Es una novela muy simbólica y así es una novela que pues me sigue gustando muchísimo. Lo que sucede es que cuando no recibí respuesta, en esa docilidad, quizá me empecé a cuestionar un poco de, bueno, yo digo que es buena, pero pues nadie, es bastante cruel el silencio, bastante violento, además. Entonces, bueno, ¿qué sucedió en esa Sofía de 30 y tantos años? Eso es lo que lamento. Y eso es lo que yo pienso que ahorita también los jóvenes tienen que entender. Y por eso hablo también mucho de no tienes que esperar a que nadie venga a decirte nada, ¿no? Si tienes esa certeza, trabaja bien duro, cree y vuelve a intentar. Eso es lo que lamento de ese momento. El tiempo que pasó, finalmente, creo que si me hubiera puesto a escribir a los 38, El murmullo de las abejas no hubiera sido la misma novela. Claro. ¿Por qué? Porque yo ya había ganado, y digo ganado, bastantes años más. Y además, la ciudad también evolucionó. Para cuando yo me senté a escribir El murmullo, creo que la situación que estaba viviendo la ciudad me sensibilizó mucho más. Y ya tenía algo de sensibilidad, claro, pero creo que me dio mucho más profundidad y mucho más riqueza al tratamiento que le di a la revolución, porque finalmente en el 2010 que yo me senté a escribir esta novela, se sentía que esta ciudad estaba viviendo una revolución de otro tipo, pero finalmente que me vino a convencer, además de este mensaje que yo tengo en todos mis libros, que es vale la pena recordar, olvidar es peligroso. En todas mis novelas tengo esto, necesitamos conocer la historia completa por todos lados. Y entonces resulta que en el 2010, Monterrey, aquí había balazos, había de todo, y gente queriendo correr, gente queriendo mandar a los hijos fuera, gente diciendo nunca habíamos tenido miedo, nunca había sucedido esto así, aquí. Y resulta que Monterrey tiene una historia tremenda que ha decidido olvidar. Entonces, de eso te iba a preguntar, y creo que lo viviste en El pasado como memoria del futuro, donde hablas, y ahorita antes de grabar mencionabas mucho de cómo hay historias que la gente quiere olvidar o que ha decidido medio enterrar. El pasado como memoria del futuro, este libro fue el primero que hiciste de no ficción, donde te metiste también a escarbar un poco hacia atrás la historia de de todo lo que hace atrás hasta el momento, desde la fundación de la Universidad de Monterrey y demás. Entonces quiero entender a qué te refieres con estas historias que la gente quiere ocultar, qué aprendiste, qué viviste en todo este proceso. Creo que aquí en México todos sabemos que México olvida, no digas de sexenio a sexenio, sino de trienio a trienio, ¿no? O sea, de alcalde a alcalde, ya olvidamos por qué votamos de la manera que votamos o lo que sea. Creo que México ha encontrado en esto un antídoto para el dolor, y lo entiendo, está muy bien, pero al mismo tiempo resulta peligroso. Monterrey
se luce en ese sentido. Monterrey, hoy Monterrey, en ese entonces, en el 2010, la gente decía, nunca había pasado esto, y yo, hace 100 años, los abuelos de la gente de mi generación, los abuelos, simplemente esto, Diego, cuando voy y doy conferencias, pregunto, ¿quién es regio aquí en Monterrey? ¿Quién es regio? Y pues como el 90% levanta la mano. Y luego les pregunto, a ver, ok, ¿quién tiene a sus 2 padres regios? Pues como el 30% levanta la mano. Es súper dramático eso, ¿eh? O sea, somos regios muy recientes. Sí. Y cuando digo, y sus abuelos, ¿quién tiene 4 abuelos regios? Ya, 1 o 2 manos se levantan. Y les digo, y quizá ni siquiera están enterados. O son ya de otra generación, ¿no? Pero es algo muy dramático, y resulta que creemos como que Monterrey, aquí nunca ha pasado nada, somos aquí desde siempre, somos regios, nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, con mucha razón, porque ha tomado mucho esfuerzo llegar a ser lo que es, pero si no recuerdas el esfuerzo que ha tomado, ¿por qué vas a apreciar lo que es hoy? Claro. Simplemente dices, pues sí, es lo que nos merecemos porque somos regios, pero es sin fundamento. Y entonces, ¿cómo puedes planear un futuro? Y entonces eso está en El murmullo de las abejas. Bueno, el personaje que inicia contando la historia es un anciano que se levanta de su lazy boy y va a Linares, aquí en Monterrey, y va a Linares en búsqueda de sus recuerdos. Y ese anciano para mí es el símbolo de alguien que ha decidido olvidar, una amnesia colectiva con todo propósito, ¿no? Es el símbolo de Monterrey, que Monterrey tiene que recordar de dónde viene, y Monterrey tiene que recordar sus raíces. Porque hoy también te encuentras gente aquí que dice que en Monterrey no hay identidad propia, ¿no? Porque no nos parecemos a Oaxaca, que a mí me encanta Oaxaca, ¿no? Pero no somos Oaxaca. Tenemos una historia de 423 años que desde el primer día nos marcó como diferentes, absolutamente. Lo sabemos los que estamos aquí ahora, muy modernos, porque estamos tratando de recuperar algo de lo que se nos olvidó y nuestra conexión con ese pasado. Pero ahora en este libro de Memoria para el pasado como memoria del futuro, bueno, ya ves a dónde voy, te lo acabo de decir. Si no sabes de dónde vienes, esto del presente, porque ahora está muy de moda decir vive el presente, sí. Vive el presente. Y sí está bien, porque tienes que fortalecerte en el presente aunque el pasado duela. Pero si no recuerdas el pasado, ¿cómo vas a saber qué es lo que cargas? ¿No? Porque también está muy de moda decir, traemos un bagaje y más vale identificar el bagaje, ¿no? Lo traemos y más vale identificar también, por ejemplo, qué peligros en todo momento. Hay peligros que acechan a una persona, a una familia, a una sociedad, a un municipio, a una ciudad, a un país, ¿no? Y si no recuerda qué tipo de peligros son esos, pues va a tomar malas decisiones. Sí, que es como dicen, que si no conoces tu historia, quien no conoce la historia está destinado a repetir los mismos errores. Algo así. Algo así dicen, algo ¿no? Así. Que si no no sabes dónde vienes, no entiendes hacia dónde vas. A partir de hoy tenemos un aliado muy importante en Dementes, y este aliado nos está ayudando a que podamos llevarte de forma gratuita cada semana todos los episodios, además del resto de las iniciativas que por fin vamos a poder arrancar, como este canal de YouTube, por ejemplo, con todo el contenido en video y unas notas de cada episodio súper elaboradas. El día de hoy, el aliado del que les estoy hablando y del cual van a estar escuchando en varias ocasiones a lo largo del año, se llama Hey Banco, el primer banco 100% digital. Yo lo uso, me encanta, y de hecho lo empecé a usar incluso desde que era solamente un prototipo hace un par de años, y por eso es que decidí aliarme con ellos. Si es cierto que tener una app para tu banco en tu celular es una buena idea, tener el apoyo de un banco 100% digital en tu celular es más inteligente. Empieza a tomar decisiones inteligentes todo el tiempo en donde sea que estés con Hey Banco. Entra a dementes.mx/Hey o da clic en el enlace en la descripción, descárgala, pruébalo y dime qué piensas. Ahora sí, vamos con el episodio. Y seguido habla sobre la historia que nos contamos. Así es.
Y tú te creíste la historia al principio de tienes que trabajar y ser algo práctico y tangible y tal. Más dramático que eso porque soy mujer. Ok. Entonces, sí, además eso conlleva un peso bien fuerte. Mujer mexicana moderna. Quiero entender exacto qué sentías. Estereotipo durísimo. Pero ¿y cómo rompiste con eso? Porque si bien ya sabemos ahora lo que haces hoy en día, pero ¿cómo fue ese momento de decisión? ¿Cómo te animaste? ¿Cómo fue tu proceso de desmenuzar lo que te dijeron que tenías que hacer y dedicarte a lo que tú realmente... Me cayó como un rayo. No fue un proceso, me cayó como un rayo. Tú hace rato mencionaste un taller de creación literaria al que fui. Y de hecho también, o sea, se iba a acabar el mundo en el año 2000, ¿verdad? Nos anunciaban. En mi vida fue la primera vez que anunciaban, ya se va a acabar el mundo. No que yo creyera que por el Y2K, las computadoras, se fuera a acabar el mundo, no es eso. Lo que pasa es que luego a veces hay estos momentos que te invitan a detenerte un poco, ojalá, ¿no? Que nos inviten a meditar un poco, a hacer el recuento de nuestra vida. Y entonces yo me detuve ahí y dije... A ver, si se va a acabar el mundo, ¿qué cuentas voy a entregar al final de mi vida, ¿no? ¿Qué he hecho? Y dije, bueno, grandes cosas, tengo ya mi familia, muy buena relación en mi matrimonio, con mis hijos, chiquitos todavía, qué bien, palomeado. Y luego, bueno, pues escrito para estos cuantos políticos, estas obras de teatro que me han pedido, aquellas presentaciones para esto que me han pedido, y para mí. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Lo que me gusta es escribir. ¿Y hace cuánto que no escribes algo que sea para ti? ¿Verdad? Pero fíjate, muy curioso, porque ahí viene esto, el estereotipo de la mujer mexicana, que es, o sea, somos mexicanos, pero luego estamos divididos en dos, y es bastante claro el divide ahí, ¿no? La división, porque especialmente hoy, mujeres jóvenes, yo sé que van a decir, no es cierto, o tal vez todavía algo se siente, no lo sé. Pero estoy hablando de alguien de mi generación. No soy baby boomer, pero soy early Gen X. Es que, bueno, ya verán. Resulta que, pues, una mujer mexicana de aquí de Monterrey, pues sí decía, pues sí voy a estudiar carrera, pero yo sé que me voy a dedicar a la familia, los hijos son primero, el marido son primero, porque la familia es primero, y los papás y todo, y luego, bueno, pues vienen las actividades de la escuela de los hijos, eso es primero, y entonces te estás dedicando a puras cosas que no son para propias. Ti. Y es bien curioso porque las mujeres vivimos, por lo menos las de aquella época, en peligro de perder la individualidad. Este sentido de individualidad. Es más, vivimos en peligro de perder hasta la capacidad de ser una pareja con la pareja que escogiéramos, ¿no? Porque cuando alguien entrega todo y se niega todo, porque ese es el significado de la abnegación. Y yo creo que sí hay un estereotipo de la mujer mexicana, madre de familia, es que es abnegada, ¿no? Y si tienes que cumplir con esas cosas, cancelas todo lo propio, ¿no? Y entonces a mí me sirvió ese momento de se va a acabar el mundo para preguntarme, a ver, ¿y lo mío? Y bueno, sí estaba haciendo esto de escribir, o sea, simplemente no me había yo enterado hasta que fui a este taller de creación literaria que se podía, que se valía. Y entro y el maestro me pregunta, ¿y de qué se trata tu novela? Y yo, caray, o sea, se puede, se vale soñar, sí. Fue un rayo. Ya. Te cayó un 20 en ese momento. Un cubetazo de agua ardiente porque de inmediato dije, sí, ese es el sueño que me pertenece y que siempre me había evadido, ¿no? Estaba por ahí, pero era mío. Y entonces ahí fue, y así fue. Está cañón porque ¿cuántas veces no estamos haciendo los sueños de alguien más? ¿No? O sea, aunque digas, el tema de escribir, pues, ok, estoy escribiendo, pero no estoy escribiendo para mí, estoy escribiendo para alguien más y cumpliendo las metas, sueños de alguien más. Cuando nos damos el gusto, el placer, el privilegio, como quieras llamarle, de hacer algo por nosotros mismos. Sí, especialmente, te digo, por esta situación que a las mujeres nos llama mucho.
porque o sea, de cuidar siempre a alguien más, de hacer por alguien más. O sea, no digo que así suceda siempre, pero lo hay, ¿no? Y luego a lo mejor, pues sí, las meriendas, te puedes distraer con esas cosas y se te puede pasar la vida entera, ¿no? Con cosas que te divierten y todo. Pero creo que todos tenemos dentro un llamado que quizá acallamos, que quizá la vida, así como sucede, nos ensordece a él. Uh-huh. Y finalmente eso lo que sucedió fue, ese rayo me hizo destapar los oídos, escucharme a mí misma, lo profundo, que luego, bueno, es un tema que también viene en el murmullo de las abejas. Y la siguiente semana llegué con mi primer avance de Huracán, que fíjate de qué se trata. Se trata de gente que se cree la historia como se la cuentan, absolutamente, ¿no? Te compras estos estereotipos, o los compras para pegárselos a alguien más, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se hace esta vida injusta? Porque cargamos en nuestro backpack de la vida, pues estos estereotipos pesadísimos, o se los vamos y se los ponemos al que vemos enfrente, ¿no? Y entonces, en la misma circunstancia estamos hombres y mujeres. Esta novela se trata sobre a dónde te lleva vivir la vida de estereotipos. Las miradas esas son durísimas y dan pie a los prejuicios, ¿no? Ahorita mencionaste, todos tenemos un llamado. Así es. ¿Cómo crees tú que podemos encontrar ese llamado? ¿Qué tendríamos que hacer para tratar de dar qué es lo que realmente quiero hacer? Yo creo que guardar silencio. Okay. Fíjate, qué curioso. Pero creo que muy poco sabemos estar solos con nosotros mismos. Uh-huh. Y creo que primero, antes de ser buena compañía para alguien más, tenemos que aprender a ser buena compañía para nosotros mismos. Y creo que, por ejemplo, la lectura, para mí fue un buen entrenamiento en ese sentido, uh-huh. porque es una actividad, yo creo que de las más solitarias que puede existir, porque estamos solos dentro de nuestra mente, nos convertimos en todos estos personajes, lo que sea, pero finalmente somos nosotros mismos los que estamos decidiendo si me dio placer ser Voldemort o me dio placer ser Harry Potter, ¿no? Ajá, por ejemplo, claro. ¿verdad? Sí, nunca lo había pensado así, con cuál te identificas de la historia, y hay quien se identifica con uno y con otro. Sí, y hay gente que dice, no me identifiqué con nadie. ¿Por qué? Porque no estabas lista para esa novela. Pero a lo que voy es que leer a mí me parece un buen ejercicio. Yo sé que otra gente medita de mil maneras. Yo en mis novelas siempre les doy alguna salida a mis personajes porque pasan momentos duros, ¿no? Y hay un personaje que quiero mucho que se llama Beatriz en el murmullo, uh-huh. que ella cose en su máquina Singer, ¿no? Y sigue el ritmo y a ella le da esta paz de todo lo que le duele. Otro personaje hace leche quemada. Uh-huh. Uh-huh. Una tiene piernas de maratonista y la otra tiene brazos de boxeadora o algo. Uh-huh. A base de encontrar ese momento. Y ese momento de absoluto silencio y absoluto ensimismamiento. Y creo que ahí es donde se puede encontrar lo propio. Hay que aprender a ser buena compañía de uno mismo. Antes de pasar a la sección de preguntas concretas, uh-huh. tengo una duda más, que te escuché decir que vivimos, entre paréntesis, esperando el futuro. Ajá. Cuando eres joven, ¿no? Cuando eres joven vivías esperando el futuro. Y también hablabas mucho de cómo estamos siempre como yendo hacia el futuro, pero que no llegamos y demás. ¿A qué te refieres con todo esto? Me refiero que es algo bien cruel que se le ha contado a la juventud, ¿eh? Es algo súper, súper cruel. Y que yo creo que ahora los jóvenes de hoy ya no se la compran. ¿Pero qué es esto que se les cuenta? Ahí va, se les cuenta que esto tú lo dijiste, el futuro es de los jóvenes. Okay. Y entonces dices, bueno, entonces el futuro es mío. Mira, cuando llegues al futuro ya no eres joven. Entonces ya no te pertenece, ¿o qué? O sea, va para los dos lados, ¿eh? También es así como pues no sé, un harakiri, porque también quiere decir que cuando llegues al futuro y te encuentres gente mayor ya no vas a aprovechar su sabiduría. O quiere decir que mientras eres joven estás viviendo en un
momento entre paréntesis que no cuenta, que no sirve de nada. Entonces desperdicia esos años de juventud. Es un mensaje bien duro. Wow. Que creo yo que hoy yo he visto evidencias y me encanta ver que están jóvenes escribiendo o jóvenes creando cosas mucho con gran visión que adultos no han visto, estudiantes de las universidades aquí en Monterrey que han creado soluciones importantes y ya lo están haciendo. ¿Por qué no se están esperando al futuro? No se están esperando a que el futuro es de los jóvenes. Nadie llega joven al futuro, ¿no? Wow. Entonces, va para todos lados. Y yo también creo que en este mensaje también lo digo para los mayores, porque también quiere decir eso entonces que cuando ya eres mayor y llegaste al futuro que te habían prometido y ya no eres joven, entonces tienes que decir, bueno, pues me voy a echar a la hamaca a dormir, ¿no? Ya no puedes reinventarte, ya no puedes empezar nada nuevo. Y creo que a mí lo que me está sucediendo en mi vida es, finalmente, ¿no es cierto? Me gusta contar este ejemplo porque me lo digo a mí misma. Yo todavía en la primaria, secundaria, prepa, carrera, escribía mis cuentos. En la carrera escribí un cuento, se llamaba La Tierra de las Luces. Al final, como todos los años escolares, el cuaderno al basurero. ¿Dónde quedó? No sé. Llego al 2010 y quiero escribir El Murmullo de las Abejas y se me ocurre que un personaje le cuenta al otro ese cuento. El que tú habías escrito. Sí, cuando tenía 22 años. Ahorita ya tenía, cerca de 50. Y quería contar ese cuento, pero no lo tenía. Yeah. Pero no podía olvidar ese cuento y lo hago mención ahí en la novela. Es el cuento que le cuentan a Simonopio, que le encantan los cuentos. Y resulta que un día le cuenta una amiga de la carrera, no, pues es que mira, pues sí, es el cuento. ¿Te acuerdas aquel que escribí? Me dice, yo lo tengo. Ella tenía la copia. Y ahora en la edición bestseller de El Murmullo, la edición de bolsillo, está un bonus, está como bonus ese cuento que escribí a los 22. Entonces yo doy fe que lo que se hace de joven puede determinar el resto de tu vida, puede detonar una gran idea cuando crees que ya sabes mucho más que cuando estabas joven, ¿no? Entonces yo creo que todos los días hay que tomarlo. Sí vivimos el presente, pero todos los días hay que recordar el pasado para saber lo que nos ha costado. Y hay que prepararnos para el futuro, porque el futuro es ya. Ahorita digo, finalmente es ya, ¿no? Y entonces sí, el presente, hay que prepararnos, el presente cuenta mucho. Porque tenemos que tener la mirada fija en el futuro también. O sea, tenemos que ser seres, pues casi viajeros en el tiempo, ¿no? Todos los días. Me gusta. Con eso vamos a pasar a la sección de preguntas concretas. La más difícil. No soy concreta para nada. No, porque... la pregunta es concreta. La pregunta es concreta, pero la respuesta no tiene que hacerlo. Sofía, primera pregunta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado? ¿El peor? Pues yo creo que... uno de los peores. Bueno, quizá ya no leas tanto. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? No dejes cabo suelto. Eso me sirve mucho todos los días cuando escribo. No dejar cabo suelto, pero me parece que es un consejo para toda la vida, ¿no? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? No quiero decir por qué. No es que no compartan, es que es un esfuerzo que hago yo, esto precisamente, de que México se tiene que contar completo, aunque incomode. Y que aún, por ejemplo, en la Revolución, que impera esta idea de que, y es cierta, no digo yo que sea falsa, es cierta, que por los campesinos del sur había que hacer algo. Me interesa a mí decir, sí, mientras eso pasaba acá en el sur, ¿qué pasaba en el noreste?
Y eso es lo que intento. No es que nadie esté de acuerdo, sino que es un esfuerzo que, bueno, yo creo que ya me ocupó toda mi carrera, ¿eh? Todo mi interés. Porque sí me gusta contarle la historia que no se cuenta. Inclusive en mi novela Peregrinos, que no sucede en México, pero finalmente también tiene la intención de contar México de esta otra manera. De una manera, no como un país que nada más expulsa gente, sino también como un país que ha abierto sus puertas y ha recibido gente que llega en busca de oportunidades y de paz. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería? Que soy una experta para leer en la regadera. ¿En la regadera? ¿Cómo? En la regadera. ¿Cómo lees en la regadera? Bueno, pues es que cuando era una madre joven y sí le robaba tiempo al tiempo, para mí esa era una cápsula. ¿Pero cómo le haces? Bueno, me convertí en una artista del malabareo. Ok. Soy diestra, entonces en la mano izquierda el libro y la toalla también dentro de la regadera y me secaba a la derecha, le daba vuelta. Claro que terminaba el libro así esponjosito. Sí, no se húmedo, me mojaba, no, pero nada más así esponjosito terminaban todos mis libros, pero eso, porque sí creo que la lectura ha sido buena maestra, pero también ha sido recurso de paz y recurso de descanso. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué me da curiosidad? El futuro. Me da mucha curiosidad. El futuro, así, ya, inmediato. ¿Qué va a pasar el año que viene, no? Eso sí me da muchísima curiosidad. Que ahorita mencionabas el tema de los libros y obviamente es una pregunta que tengo que hacerte. Dime un par de libros, no te quiero decir un número exacto, pero un par de libros o unos cuantos libros que hayan marcado un antes y un después en tu vida. No que recomiendes a la gente, lean, no, a ti que te hayan marcado un antes y un después. A mí, sí, y viene desde la infancia, ¿eh? Porque fue el que me enseñó que ya no necesitaba dibujos para tener imágenes, una historia. Y entonces me acuerdo mucho, estaba en primero de primaria, pero leímos Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Una novela corta, ni siquiera se me hace que sea tan infantil, pero bueno, la leímos. Y no tenía dibujos, pero yo tenía las imágenes en mi mente. Y fue la primera vez que descubrí el poder de las palabras en ese sentido. Y me acuerdo mucho. Y luego leí de Charles Dickens La historia de dos ciudades. Y precisamente con eso me quedo. Después alguien lo dijo en concreto, pero fue una novela ya del mundo adulto que leí en la prepa, que me dejó absolutamente sorprendida por cómo iba echando cabos. Y cabos que parecían no tener nada que ver. Y que al final en este gran tejido que hace el autor Charles Dickens no queda cabo suelto y que me dejó sin habla. Es una de las novelas así que me han transformado algo. Wow. Nunca la he leído, la tengo, siempre te la la voy a leer. Y ya que me dijiste preciosa. eso, porque me encantan esas donde se abre mucho y dices, no voy a llegar, y de repente, ¡pum!, todo se une. Me encantan esas. Sí, hay novelas que necesitan algo de paciencia, sí, pero tienes que confiar que el autor te va a llevar por buen camino y esa es una. Me gusta. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir cuando lo dice? Tú dices, eso es bullshit. Como, no, ma, ¿sabes? Ahorita lo que es algo personal, digo acá, que dicen que me dicen mucho que la siguiente Isabel Allende. Yo digo, si Isabel Allende ahí está, no necesita una siguiente. Simplemente yo también estoy, ¿no? Es algo de lo que me he tenido que defender mucho, desmarcar bastante. Porque, bueno, he leído 2 novelas de Isabel Allende que me han gustado, pero más que eso, la respeto muchísimo más porque ha sido una escritora, una autora que ha logrado esta consistencia y renombre mundial a base de la fuerza que tiene y que no ha cesado. O sea, no se le están disminuyendo las fuerzas a ella
y que también yo no necesito seguir a nadie, ¿no? Exacto. Me gusta tener mi propio camino. Sí, que eso se puede convertir... Hay una pregunta que hago que es un cumplido que te hacen que realmente es más como un insulto. A cierto punto podría ser eso, ¿no? Donde te dicen, ay, qué padre, es el siguiente tal. Donde dices, pues, o sea, gracias, pero no gracias, porque no quiero ser esa persona. Exacto, ¿cierto? sí. Ya quedó palomeado 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más memorables que tienes de tus papás? Que siempre había libros en su casa. Y que, bueno, yo no sé si saben quién es Santa Claus, pero, pero Santa Claus, a los niños de mi casa, a mis hermanos y a mí, siempre nos traía colecciones de cuentos. Cuando no había librerías aquí en Monterrey. O sea, yo creo que eran puros colecciones de cuentos que venían de España, porque era con el español, español españolado, ¿no? Ajá. Pues vía Ciudad de México, yo supongo, pero Santa Claus nos encontraba siempre libros que traer y se los agradezco. ¿Tienes rutinas? O sea, ¿tienes una rutina, algo que haces todos los días y no pasa un día sin que lo hagas? Pregunta uno. Y de la mano, ¿cómo es tu proceso de escribir? Ok, mi rutina cambia porque no tengo que... de trabajo. No tengo que empezar a tal hora, no tengo que terminar a tal hora, así. Sin embargo, para alguien tan indisciplinada como yo, me he tenido que aferrar a la disciplina, ¿no? Okay. Lo que siempre hago todos los días, sin perdonar, es amanecer desayunando y leyendo el periódico. Ok. De pe a pa. Me gusta estar muy informada. Y luego ya veré. Lo que pasa es que depende de en qué momento me pescas. Cuando estoy... noviembre, diciembre, que me di un poquito de vacaciones porque venía del libro de la UDEM y antes de eso de peregrinos, realmente sin descanso y luego con muchos viajes y mucha promoción y esto sigue, ¿no? Pero resulta que ahora ya empecé y lo que tengo que hacer, ya lo sé, es empezar a las 9 de la mañana, cuando muy tarde, y ya sé porque este libro va a salir este año, promete una tal Sofía Segovia que va a tener el libro terminado este año, a ver si esta hace caso. Y resulta que si me sucede como peregrinos, lo que tenía que hacer era trabajar 16 horas diarias. ¿Cómo? 16 horas diarias. ¿Y pegada a la computadora porque o lo escribes? Me gusta, o sea, cumplir con las fechas límite que me propongo. Y entonces ahora también, bueno, yo creo que así contemplo que va a ser los siguientes 4 o 5 meses van a ser así de intensos. Pero hablando en cuanto a tu forma de hacer lo que haces, ¿escribes todo de un trancazo y luego te regresas? ¿Lo escribes de adelante, el medio, final? O sea, ¿cómo más o menos...? Un pasito para adelante y uno para atrás. ¿Sí? No, yo no hago un manuscrito así de corrido. No puedo así, fíjate. Todos los días llego, empiezo, pero no empiezo en donde me quedé. Ok. Empiezo donde todo lo que hice un día antes, quizá, y eso me lleva a quizá al principio de la novela, corrijo, transformo. Al final yo ya siento que tengo la novela, no que no necesite edición, pero la verdad es que sale bastante limpia en cuanto a todo lo que sucede, quién se encuentra con quién, quién le dijo qué a quién, etcétera, está entera. Luego o sea, ¿cuántas veces lees la novela? O sea, si tuvieras que decir cuando te regresas, ¿cuántas veces terminas leyéndola? Mira, escribir es reescribir, escribir es corregir, y cuántas veces, incontables, o sea, incontables, porque luego ya las podré contar cuando empiece el proceso oficial de edición, ¿no? Esa es otra cosa. Pero antes, no, Se me hace impresionante eso porque cuando es un cuadro, por así decirlo, pues ves el cuadro completo y dices, bueno, le pinto acá, le borro, pero entiendes o tienes visibilidad de todo de un solo golpe. A la hora de escribir es o lo lees porque si no, o sea, no, ¿sabes? Entonces tienes que volver a leer todo atrás, adelante, un lado. Fulanito le decía esto tal, pero si no, ya no le dice y... O sea, sí, me encontré algo maravilloso acá que en realidad tengo que ir a reestructurar acá antes, al capítulo 2 o al capítulo... Y entonces sí es así, es ida y vuelta, un pasito para adelante, uno para atrás, pero sobre todo, hay mucha idea de que a los autores les da miedo el espacio vacío, el espacio en blanco, sí, la página ¿no? en blanco. La página en blanco.
En realidad, yo pienso que lo que yo hago ayuda mucho a evitar eso. Por ejemplo, eres el gran maratonista y sabes que puedes completar los 42 kilómetros, pero aún así no empiezas sin calentar los motores. Quizá si empiezas sin calentar, en el primer medio kilómetro te acalambras o yo no sé qué pueda suceder. No, te truenas. Si calientas, la experiencia cambia, ¿no? Entonces, para mí, irme para atrás, empezar siempre con lo que hice un día antes, me da mucha perspectiva y arreglo, pero también me permite entrar ya al espacio donde tengo que empezar la carrera y saber que voy a durar, ¿no? No me voy a paralizar por el espacio en blanco. Vengo totalmente encarrerado. Sí, te ayuda a agarrar ritmo, ¿no? A entrar a ese estado de flow. Ya llegas encarrerado, como dicen. Buenísimo. Sí. ¿Qué estigma debería superar la sociedad? ¿Qué estigma? Pues mira, ya escribí una novela sobre... es Huracán, es precisamente... eres hombre, eres mujer, eres del norte, eres del sur, eres de pueblo, eres de ciudad, eres refugiado, me parece a mí que debemos de enriquecer nuestra vida y tratar de dejar de señalar a alguien más, sobre todo cuando pues son estos estigmas, ¿no? Así tan definidos. Creo que todo el mundo detrás de un estigma que podemos llamarle un adjetivo, ese estigma, ¿no? Detrás de un adjetivo creo que merecemos conocer toda la historia. Entonces, el que sea. Me gusta. ¿Algún consejo para alguien que está ya sea escribiendo o animándose a escribir una novela, un libro, demás? O sea, ¿qué podrías decirle a esa persona que está escuchando y que está como en este limbo de entre si lo hago o también la que ya empezó? ¿Qué edad tiene esa persona? porque sí importa. Ajá, ¿por qué? Por esto de que el futuro es de los jóvenes. Te digo, si eres joven y quieres escribir, empieza ya. Es posible que no tengas ahorita todavía tu voz, de verdad, tu voz que sale de tu tripa, de tu corazón, de tu cerebro propia. Es posible que no, pero los escritores escriben y escribiendo la encuentran. Entonces, perseverancia también, valentía para enfrentar que sí, hay muchas decepciones, pero sobre todo yo les diría, lean mucho. Porque yo doy talleres de creación literaria y a los participantes en mi taller yo les digo, a mí me gusta lo que hago, pero no hay mejor maestra que la lectura. Es más, aunque no quiera ser escritor, lean mucho. O sea, es la mejor maestra, punto. Sea lo que sea que vayas a hacer en la vida, nunca dejen de leer. Buenísimo. Un par de preguntas más, así de las que le hago a todo el mundo. ¿Tienes un ejemplo de lo que empezó mal y terminó bien? Bueno, no sé cómo termina, pero ahí va. Monterrey por lo menos empieza mal y va mejor. ¿Mejor y peor compra que has hecho en tu vida? Mejor compra. Yo creo que decidir hacerme compradora de libros, en ese sentido. No creas que soy muy compradora de mucha cosa. Compro lo que necesito. No me da así por ser tan viciosa. Pero sí, esa siempre se me hace que es las mejores compras. Ahí están. Se prestan con dificultad, pero sí se heredan, ¿no? Ajá. Y yo tengo, por ejemplo, libros que compró mi bisabuelo. Wow. Que se ven que han de haber costado bastante y los tengo yo, porque precisamente me parece que los libros pueden ser eternos, ¿no? Y pueden ser la mejor compra. La peor fue cuando recién casada me fui a vivir a Estados Unidos en 1985. No existía el internet, pero existían los catálogos. Y compré por catálogo, y mi marido todavía se ríe de mí, compré por catálogo un sartén que por un lado era como así nada más parrilla y por el otro era, tenía esto como para asar carne. Tenía las... como grill, un grill, así. Y yo dije, necesito ese. Y entonces llegó ese día y fui y compré la carne
Y mi marido que trabajaba y estudiaba, yo ya sabía que horas iba a llegar. Y entonces dije, ya va a llegar. Y entonces prendí la hornilla eléctrica, puse el sartén, porque todo el mundo sabe que para asar carne hay que poner bien caliente. O sea, no lo iba a hacer en el asador, iba a ser así, ¿no? En el grill. Y entonces dije, de mientras que está calentándose, voy a arreglarme o a ponerme los zapatos o lo que sea. Y cuando regresé se había derretido. No. ¿Cómo? ¿Y entonces? No, pues ya, cambié de sartén. Pero sí es la peor compra. Wow. Y todavía mi marido se ríe mucho. Claro. Y qué relajo luego quitarlo todo de ahí, ¿no? Fíjate que se desprendió. Era de aluminio, pero qué raro. De aluminio, pero no. O sea, yo creo que así apenas cuajadito, yo no sé. Y no, yo sí dije, voy a tener que comprar en una casa rentada de recién casados, ¿verdad? Voy a tener que comprar estufa nueva. No, la gota que cayó sobre pues, la estufa se desprendió cuando se enfrió. Qué raro. Muy bien. Por un tiempo la tuve ahí de recuerdo para recordarme mis lamentos. Siguiente pregunta. ¿Mejor decisión financiera o la decisión financiera más inteligente que hayas hecho hasta el momento? Bueno, pues seguir este camino y creer que sí se puede vivir de la literatura. No es que sea una decisión financiera, pero finalmente viene al caso. Y luego ser constante con el camino que me he trazado, porque pues yo estoy con la editorial y sí veo que hay otros autores que brincan y yo sí distingo que creo que para mí estoy en el mejor lugar y planeo seguir así. Buenísimo. Y ahora sí, la penúltima. Quiero hacerte una más antes de pasar a la última pregunta. Y es, si tuvieras la posibilidad de saber la verdad absoluta a una pregunta, ¿qué preguntarías? ¿Quién mató a...? No te crees. Me gustaría saber qué sigue después de la vida. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Lo lamentaría? No creo. No creo que llegara a lamentarme esa respuesta. Perfecto, Sofía. Te agradezco mucho el tiempo que me has regalado y gracias por haber estado aquí. Yo necesito hacer la última pregunta. Se la hacemos a todos los invitados. Y es, de todo lo que has vivido a lo largo de tu vida, en lo personal, trabajo y demás, has tenido muchos aprendizajes. Si tuvieras que quedarte de todos esos aprendizajes con 3 que quisieras tener siempre presentes, 3 aprendizajes que no quisieras que se te olvidaran nunca, ¿cuáles serían? Que México se tiene que ver completo y en ese sentido que las historias de todo México valen la pena, que no tenemos que pensar que porque es rusa o francesa o de donde sea, que sueca o de donde sea que vengan, entonces esas sí son historias que se pueden leer, que tenemos que creer que las historias mexicanas se deben de contar en todos lados. Esa es una que enarbola así como que varias, pero a ver, ¿cuál otra? Realmente que creo que no en todo momento, no desde siempre sabemos a qué nos vamos a dedicar. No. Pero no importa cuándo sea, hay que seguir buscando, ¿no? Hay que encontrar ese murmullo muy profundo y escucharlo y hacerle caso, ¿no? Y aún así también, esta es la tercera, sí hablo yo sobre el valor de la individualidad de un individuo o individua. Y me parece valiosísimo y he hablado de eso, de hacer algo por ti y todo. Pero finalmente eso no quita lo valioso que tiene también nuestra contribución a la sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra familia, porque al mismo tiempo no somos una isla. Somos seres humanos y los seres humanos lo son por todas estas conexiones que tenemos, toda esta comunicación. Entonces, eso es algo que también aprendo, porque me preguntan mucho, ¿no? ¿Te ha cambiado la vida ahora? Y digo, pues yo voy a todos lados, viajo por
por todos lados, conozco a muchísima gente, paso a veces un mes entero fuera de mi casa, pero finalmente yo sé de dónde vengo. No me olvido de quién soy y tengo muy claro a dónde voy, pero es por esto, porque vivo en un contexto que me ha permitido mi individualidad, pero que también me recuerda las raíces. Entonces para mí eso es muy importante. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Recuerda que puedes revisar las notas de este episodio en dementes.mx o aquí debajo. Y ya sabes qué hacer: compartir, comentar, recomendar, etc. Te invito a que entres a dementes.mx/comunidad para que te unas a Insider, nuestra plataforma en Patreon, donde comparto aprendizajes, oportunidades y contenido exclusivo. Y además estamos siempre en comunicación porque tenemos un grupo privado de WhatsApp. Esto es todo por hoy. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos muy pronto. Bye.